buen recibo de parte de ustedes. Creo que es clave al hablar del plan de ordenamiento territorial y su relación con la ciudad en movimiento, de los retos que tenemos y que afrontamos para llevar esto a un buen término. El primer punto es que tenemos que planificar y ejecutar con recursos muy escasos. Eso pues no es novedoso, sin embargo hay que tener muy en cuenta la coordinación que vamos a tener que hacer en Barranquilla con los municipios del área metropolitana, que tienen incluso más restricciones de recursos, de presupuesto, y que tienen grandes carencias en materia de infraestructura y grandes necesidades básicas insatisfechas. ¿Y cómo coordinamos nuestro plan de ordenamiento territorial y nuestra movilidad con estas ciudades que obviamente están conurbadas y nos afectan de una manera importante en el presente y cada vez más hacia el futuro? Por esto consideramos que es clave tocar temas de coordinación y de fortalecimiento institucional en estos municipios y en el área metropolitana de Barranquilla, porque es la entidad que cumple las funciones, que tiene las facultades de autoridad de transporte metropolitano. Es importante, esto es algo que no es muy conocido, la Secretaría de Movilidad del Distrito le cede las facultades de autoridad de transporte al área metropolitana de Barranquilla cuando se hace el sistema integrado de transporte masivo y tiene unas grandes responsabilidades hacia el futuro sobre este tema. Obviamente lo que queremos desde el punto de vista de la ciudad con movimiento es optimizar el sistema de transporte público teniendo en cuenta esos recursos escasos, y hay una serie de discusiones que creemos que deben darse hacia el futuro en la ciudad y en el país referentes a el supuesto de autosostenibilidad de estos sistemas de transporte masivo versus la gran apuesta de mejorar no solamente la cobertura, sino también la calidad de este servicio público para lograr que los propietarios de vehículos particulares y los usuarios de vehículos particulares dejen los vehículos y se monten en el transporte público. Rápidamente, una cifra que todos conocemos porque es importante tener como antecedente cuál ha sido el crecimiento de los municipios pertenecientes al área metropolitana en los últimos 28 años. Y uno observa claramente cómo el municipio de Soledad tuvo un crecimiento descomunal, 228%, con un incremento digamos, en personas de 400.000 personas. Barranquilla crece a un 30%, incrementa en 279.000 personas, y vemos cómo municipios como Malambo y Galapa también tienen crecimiento significativo, es decir, tenemos una acelerada urbanización no planificada y que genera unos efectos no solamente en materia de calidad de vida, sino en materia de movilidad. Aquí simplemente tenemos un cuadro que nos muestra la densidad poblacional y cómo obviamente la densidad poblacional es bastante alta en Soledad y Malambo. Esto es simplemente una muestra de lo que vivimos hoy. Esto es una foto que tomé ayer, no era hora pico, pero es la intersección de la calle 30 con Manuela Beltrán, y aún observa obviamente motocarros, mototaxis y una gran cantidad de modos de transporte que confluyen, generando ya problemas en estas intersecciones en el municipio de Soledad, pero en una arteria muy importante porque obviamente es la que comunica con el aeropuerto. ¿Cuáles son los efectos de esa urbanización? Pues todos sabemos que en el transporte público lo que se generan son unos, en el cuadro de la izquierda, vamos a tratar de señalar aquí, en este cuadro de la izquierda lo que mostramos son donde se originan los viajes de transporte público. Entre más rojo, pues obviamente hay más puntos de origen de transporte público, y en la gráfica de la derecha a dónde se movilizan, cuál es el destino de esas personas. Claramente las zonas donde mostrábamos que había más densidad son mayores originadoras de transporte público, y estas personas van al norte, tanto al nororiente como al noroccidente de la ciudad de Barranquilla. Estas son ciudades dormitorios, pero el punto que queremos mostrar aquí es que son desplazamientos largos, desplazamientos costosos, no solamente en términos de gastos de combustible, sino también en tiempos de las personas, en productividad de estas personas. Esta es otra gráfica que muestra lo mismo, como básicamente los deseos de viaje
en lo que tiene que ver con los municipios de Malambo y Soledad es básicamente el noroccidente de Barranquilla y la zona céntrica de Barranquilla, y lo que tiene que ver con el suroccidente pues también tiene un mismo destino. La red de transporte público del área metropolitana de Barranquilla luce algo así como esta gráfica. Es normal que existan muchas rutas, lo que es totalmente ineficiente es que existan rutas que se traslapen, que tengan coincidencias que incluso pueden llegar a ser hoy en día de 80 y hasta 90% en sus recorridos, y obviamente esto genera una ineficiencia y unos costos muy grandes para la ciudad en materia de contaminación ambiental, en materia de tráfico, de tiempos perdidos, incluso de mantenimiento de vías. Otro punto importante es qué está sucediendo con la entrada de los buses intermunicipales y cómo podemos regular los buses intermunicipales que entran a la ciudad y darle un tratamiento óptimo. El transporte informal también viene comportándose en respuesta a esas carencias de infraestructura que se vienen presentando en los municipios periféricos, y observamos en esta gráfica cómo el transporte informal se origina principalmente en las zonas de Malambo, Soledad y en las zonas cercanas a la 17 en el distrito de Barranquilla, y cómo los recorridos, ya en la gráfica de la derecha, en las zonas moradas, cómo se observa que los recorridos son en zonas cortas y en gran medida corresponden a esos motocarros, a esos mototaxis que operan en barrios con carencias de infraestructura muy grandes, en donde las rutas de transporte público, ya sea de Transmetro o del transporte tradicional, no pueden entrar porque no hay vías, o incluso porque no es rentable entrar dado los recorridos que hay que hacer. De tal manera que en este punto lo que quiero resaltar es la importancia de la coordinación que tenemos que hacer con municipios como Malambo y Soledad en sus planes de ordenamiento territorial, y cómo podemos, con los planes que está incorporando la alcaldesa en el plan de ordenamiento territorial, lograr que la población vaya hacia las viviendas de interés social que se van a promover en el suroccidente de la ciudad, y cómo desincentivamos y controlamos efectivamente que no se sigan generando urbanizaciones en zonas de los municipios periféricos que no cuentan con los servicios adecuados, no solamente de vías, sino de energía, de acueducto, y que adicionalmente generan unas distancias bastante elevadas y unos costos muy grandes para la ciudad y para estos ciudadanos. Esta es una gráfica similar a la que he mostrado, pero en este caso muestra el tráfico de motocicletas particulares, y observamos también cómo hay un mayor uso de estas motocicletas. Se origina también en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla y en las zonas muy cercanas a los municipios de Soledad, nuevamente Malambo y la 17, y son zonas en donde normalmente la cobertura del transporte público no ha sido la más, digamos, la más eficiente y la más adecuada, pero los destinos de estas personas siguen siendo los mismos: noroccidente de la ciudad y zona céntrica de la ciudad. Esta es una gráfica que simplemente nos muestra cómo está densificado el noroccidente de la ciudad de Barranquilla en los estratos más altos, y en esta gráfica quiero compartir con ustedes el origen y el destino de los vehículos particulares. Obviamente, al estar concentrada la población con estratos más altos en el noroccidente, quienes son los que tienen la propiedad de los vehículos particulares, pues obviamente la mayor parte de los orígenes de vehículos particulares salen de esta zona, como se puede observar en la gráfica de la izquierda, y el destino de estos viajes es esa misma zona del noroccidente y la zona céntrica de la ciudad. Obviamente también hay una zona morada al sur, que es el destino del aeropuerto de Barranquilla y las zonas industriales que se han creado allí. Pero es importante, desde el punto de vista de ciudad con movimiento, también empezar a ver cómo el transporte público empieza a brindarle a estas personas un sistema público de calidad
que les permita dejar el carro en la casa y movilizarse en el sistema de transporte público. La accidentalidad está muy relacionada con el sector en donde confluyen todos estos modos de transporte. Como vimos, tanto el transporte público como el transporte de motos y carros tiene como destino la zona del noroccidente de la ciudad, y ahí es donde tenemos un gran número de accidentes. Importante también, pues, la cuña de que el número de accidentes después de la entrada de cooperación de Transmetro se ha reducido significativamente en las troncales Murillo y Olaya Herrera. ¿Cuál es la visión que tiene Transmetro frente a una ciudad con movimiento y a un plan de ordenamiento territorial? Para nosotros la prioridad es avanzar en la red integrada de transporte metropolitano, como se le ha denominado localmente, pero que en otras palabras es el sistema integrado de transporte público. Rápidamente, esta es una gráfica que nos muestra que Barranquilla tiene la cobertura más baja del sistema de transporte masivo del país. Y esto no tiene nada que ver con las dificultades que afrontamos hoy en día. Esto tiene que ver con que en el 2005, cuando nace Transmetro, el distrito de Barranquilla, el municipio de Soledad, estaban en unas crisis fiscales importantes y no tenían suficientes recursos para aportar como contrapartida para generar unos proyectos de transporte modernos con más cobertura en toda la ciudad. De tal manera que hoy en día Transmetro, cuando tenga todos sus buses, todos sus portales 100% terminados, cuando no exista nada pendiente de la fase 1 de Transmetro, solamente vamos a tener una cobertura del 36% de todo el transporte público de pasajeros que se mueven en buses en la ciudad de Barranquilla. Eso es una semilla de modernización en un universo todavía caótico y con grandes problemas. Esta gráfica simplemente nos muestra que la inversión per cápita que se ha realizado en Barranquilla es de las más bajas del país. Está en esta gráfica cercana a Medellín, pero en esta gráfica no estoy incluyendo la inversión que se realizó en el metro de Medellín. Por tanto, tenemos de las principales ciudades la inversión per cápita más baja en sistemas de transporte público, sobre todo que propenden por una modernización y una optimización. ¿Cuál es el objetivo de la red integrada de transporte metropolitano o de un SITP? Es reformar y reestructurar el transporte público, ese 70% que no es Transmetro, reformarlo, cambiar su estructura empresarial e integrarlo a Transmetro. Bogotá viene adelantando gestiones en este sentido. Ciudades como Cali y Cartagena lo incorporaron desde el inicio del nacimiento de Transcaribe y del MIO. Está diseñado así porque la cobertura de Cartagena y de Cali va a ser cercana al 100%, mientras que en Barranquilla vamos a hacer solamente el 36%. De tal manera que tenemos que empezar a integrar el transporte público en la ciudad de Barranquilla para generar mayores beneficios, porque básicamente lo que se quiere hacer es reducir el número de buses, optimizarlo, y con unas herramientas tecnológicas el Estado controla y verifica en tiempo real el número de buses, su posicionamiento geográfico mediante GPS, y permite una optimización del transporte público en Barranquilla y su área metropolitana, controlando el número de buses para que sea el óptimo. Tenía aquí unas diapositivas que mostraban el modelo empresarial de hoy. No me voy a detener mucho en esta explicación, pero básicamente, en resumen, las empresas de transporte tradicional se han convertido en empresas afiliadoras. No todas, puede uno generalizar, pero la mayoría son empresas afiliadoras en donde lo que les interesa es tener más buses porque el ingreso depende del número de buses que tengan. Esto obviamente es un incentivo perverso y va en contra de una optimización tanto del tráfico como de los demás costos asociados con un transporte de esta naturaleza. Y adicionalmente, este tipo de modelo empresarial vigente hoy en día en Barranquilla, en más del 90% de nuestras empresas de transporte tradicionales, también tiene una desventaja, y es que los conductores, en la gran mayoría de los casos, no tienen condiciones laborales definidas, trabajan jornadas que incluso pueden superar las 12 horas,
y compiten con los buses de su misma empresa y de otras empresas por los pasajeros, generando el famoso digamos, fenómeno de la guerra del centavo y por ende de la accidentalidad. Este modelo empresarial es el que se quiso cambiar a partir de la experiencia ganada con Transmilenio, a partir de los COMPES que se generaron en el gobierno nacional y que diseñaron una política de modernización del transporte público. Y la ley 1450 del 2011 básicamente lo que define es eso, que los sistemas de transporte en donde se reciba financiación de la nación deben dirigirse hacia una integración del transporte masivo con el transporte complementario, y la misma ley 1450 del 2011 en su parágrafo segundo contempla que la herramienta tecnológica que se debe implementar con esta integración le debe servir al Estado para monitorear, para regular el comportamiento del transporte público y para definir las políticas en materia de movilidad, de demanda, de oferta, de tarifa, de frecuencias, de rutas y equipamientos que se debe hacer. Es decir, es un verdadero control, una verdadera regulación y planificación del transporte público. Lo ideal en Barranquilla y su área metropolitana sería tener varias troncales de sistema BRT, pero teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y las grandes necesidades que se han venido acumulando por décadas en materia de bienes y servicios sociales, pues tenemos que pensar de manera creativa en soluciones rápidas, de costos razonables y de grandes impactos. En la integración del transporte público con Transmetro y el cambio del modelo empresarial definitivamente es una de esas medidas creativas a la que la ciudad debe apostar. Esto está incluido en el plan de desarrollo del distrito de Barranquilla, la alcaldesa lo tiene entre sus prioridades y se viene trabajando con la Secretaría de Movilidad y con el área metropolitana en las alternativas para sacar esto adelante en un corto tiempo. Algunas de las ventajas que se tienen por una integración del transporte público básicamente es la eliminación de la competencia, ese canibalismo que se vive hoy en día entre las diferentes empresas y entre Transmetro. Permite reajustar y controlar la oferta de las rutas, eliminar la guerra del centavo, reducir la accidentalidad, generar una mayor cantidad de viajes y una cosa muy importante que no mencioné en el mapa. Hoy en día tenemos un exceso de buses en las principales vías de la ciudad y del área metropolitana y tenemos deficiencias de coberturas en zonas del suroccidente y en zonas marginales de la ciudad y de los municipios metropolitanos, porque la rentabilidad en muchos casos hace que esas rutas no tengan el privado un interés de servirlas. Al tener una integración, lo que se pretende lograr es que se atiendan las rutas no por su rentabilidad, sino atendiendo a las necesidades del ciudadano, y al haber una integración pues debe haber una compensación interna entre las rutas muy rentables y las rutas que no son tan rentables. Ya mencioné algo referente a reducir los costos de operación y el punto muy importante de formalizar las condiciones laborales en el sector y adicionalmente reducir la contaminación ambiental en el tema de Ciudad Verde es claramente una externalidad positiva de esta integración, porque en la medida en que se integren estas rutas y se optimice el número de vehículos que circulan, por un lado, y por otro lado, se genera una renovación de la flota existente, cambiando las tecnologías limpias que puede ser diésel, Euro 4 o Euro 5 y gas natural. Creo que debe ser esta última la opción que escoja la ciudad, pero obviamente la ciudad va a tener un cambio significativo en materia ambiental. Y como se pudo observar, a pesar de sus limitaciones y sus dificultades, pues las troncales generan mejoras en el espacio público y mejoras en la arborización, que puede ser una medida importante para implementar en la troncal que plantea la alcaldesa a través del POT, sirviendo los barrios del suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Y simplemente quiero mostrar unas cifras de Barranquilla como vamos, en donde es importante resaltar que el 66% de los habitantes
de Barranquilla todavía escogen el transporte público. Mostrar también en esta misma gráfica que tiene datos del 2012 cómo Transmetro viene creciendo en esa, digamos, participación, y mostrar cómo la calificación que le da el ciudadano a Transmetro, a pesar de todas las dificultades y de todos los puntos que tenemos que mejorar, la satisfacción que tienen los usuarios de Transmetro hoy en día es del 70%, mientras que la satisfacción que se tiene con buses, busetas y colectivos es del 55%. Esto nos muestra que, a pesar de las dificultades, el potencial es grande, así lo refleja la encuesta de Barranquilla Cómo Vamos, y que hay que trabajar en cómo multiplicar esta experiencia, corrigiendo los errores que hemos visto hasta el momento. Yo pienso que esta es una presentación resumida de lo que quiero aportar a esta discusión. Importante concluir resaltando dos cosas. Es clave la coordinación que se tiene que hacer con los municipios periféricos, sobre todo en sus planes de ordenamiento territorial y en las urbanizaciones que se generen a futuro, sobre todo porque la población que migra hacia las ciudades busca las zonas más económicas para asentarse, y normalmente estas son las que tienen carencia de servicios públicos, dificultades de acceso, y hacen más costoso todo el tema del transporte y la movilidad. Y cierro con un apunte muy importante. En mi experiencia de Transmetro, en estos 3 años, es clave la inversión que permita el fortalecimiento institucional, tanto de los municipios periféricos, todas sus dependencias, como del área metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte, y que va a tener un reto muy grande hacia el futuro de coordinar esos planes de ordenamiento territorial y de servir como autoridad de transporte para garantizar una ciudad con movimiento. Muchas gracias.